¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Ciencia para Leer, un espacio sobre libros y divulgación que hacemos desde la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si eres una persona curiosa, quédate a escucharnos porque este podcast va de responder preguntas sobre la ciencia y la tecnología que están presentes en nuestra vida. Se pueden encontrar en un bote de mermelada mal cerrado, flotando sobre las aguas de la Amazonia a modo de balsas vivientes o en las copas de los árboles mientras tejen nidos hechos con hojas. Las hay negras, rubias y azules, con mandíbulas en forma de asta de ciervo o de guadaña. La verdad es que no conocemos cuántas hormigas habitan nuestro planeta, pero es indiscutible que estos insectos son muy abundantes, ubicuos y diversos. José Manuel Vidal Cordero es entomólogo en la Estación Biológica de Doñana y autor del libro de la colección ¿Qué sabemos de? Las hormigas, editado por el CSIC y Catarata. Y hoy, con su ayuda, vamos a descubrir el formidable mundo de la mirmecología. Así que, José Manuel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y participar en Ciencia para Leer. Un placer. Bueno, acabo de comentar que las hormigas son muchas y diversas, pero conocemos muy poco sobre esta familia, así que para empezar, yo te propongo que nos las presentes. ¿Cuántas son? ¿Dónde están? Pues las hormigas, la verdad, todas las conocidas hasta el momento, pertenecen, como bien has dicho, a una familia, como puede ser, por ejemplo, la familia de los felinos, solo que en vez de tener pues la cifra humilde de 38 especies, como los gatitos, pues estamos hablando de 14.000 especies aproximadamente, se estima, más de 13.500 especies repartidas por todos los continentes, exceptuando la Antártida. Es una familia que se llama Formicidae y, obviamente, esta riqueza mirmecológica, por llamarlo de esta forma, pues no está homogéneamente repartida, sino heterogéneamente, ¿no? En las zonas tropicales podemos encontrar mucha más riqueza. Dando un paseo por pocas hectáreas de una selva tropical, podemos encontrar pues alrededor de las 500 especies de hormigas, que es una cifra muy parecida a la que podemos encontrar en toda Europa, presentando unas 600 especies hasta la fecha, ¿no? Solo en la península ibérica encontramos aproximadamente unas 300 especies, que es la mitad de lo que podemos encontrar en Europa. ¿Y dónde podemos encontrar esta riqueza? Aparte de nuestra cocina dando guerra, ¿no? Pues podemos encontrarla en la naturaleza, por supuesto, desde los parques cercanos a las ciudades y en las zonas urbanas también, pero en la naturaleza podemos encontrarla bien en la tierra, bien correteando por la superficie del suelo, haciendo nidos subterráneos debajo de las piedras, en los tallos huecos de algunas plantas, hay algunas de hábitos arborícolas también. Bueno, son, como ya has dicho, mucho más que seres agresivos y molestos que entran en nuestra despensa sin permiso. De hecho, tú explicas que estos insectos juegan un papel clave en la regeneración y el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Cómo cumplen esta labor? Pues sí, sería lo mismo que preguntar ¿para qué sirven las hormigas, no? Y es una pregunta bastante compleja de contestar. Y no porque no haya información acerca del tema, sino porque sirven para tantas cosas. Son muchísimos los servicios ecosistémicos que las hormigas cumplen en los ecosistemas. Desde, por ejemplo, la dispersión de semillas. Hay muchas especies que incorporan en su dieta las semillas. Entonces, estas semillas, a la hora de llevarlas al hormiguero, no todas llegan al hormiguero, algunas quedan por el camino. De hecho, hay especies de plantas que guardan una estrecha relación con las hormigas a la hora de dispersar sus semillas, conocido este fenómeno como mirmecocoria, en la cual estas plantas pues producen unas semillas que tienen una estructura especial que se llama eleiosoma, que vuelven locas a las hormigas, ¿no? Las hormigas, a la hora de transportar esa semilla al hormiguero, comen ese eleiosoma y devuelven la semilla o desesan la semilla, que crecerá en unas condiciones idóneas. La polinización. Cuando pensamos en la polinización, por ejemplo, normalmente se nos viene a la cabeza, pues eso, ¿no? Mariposas, se nos viene a la cabeza también abejas, por supuesto. Y si bien no son tan eficientes como sus primas cercanas las abejas, las hormigas también polinizan, ¿no? Se han descrito más de 40 especies de plantas en las que las hormigas polinizan eficientemente. De hecho, se ha descrito incluso un síndrome de polinización por hormigas en las cuales las plantas que presentan y reúnen estas características suelen ser pues plantas con un porte bajo, con flores rastreras, ¿no? Para justamente que sean las hormigas las que polinizan. Hay otras funciones también
porque dentro del amplio espectro alimenticio que pueden tener las diferentes especies, encontramos también hormigas que se alimentan pues de otros insectos, incluso de pequeños vertebrados, ¿no? Estas hormigas, por ejemplo, cumplen un papel muy importante controlando las poblaciones de diferentes artrópodos en la naturaleza. Incluso algunas pueden ser utilizadas como agentes de control biológico para plagas agrícolas. También encontramos que las hormigas pues se pueden considerar ingenieras del ecosistema, porque la gran mayoría de especies construyen sus hormigueros en el interior del suelo. Entonces, en el suelo, ellas interactúan también, ¿no? Acumulan desechos, meten materia orgánica. Entonces, enriquecen el suelo con minerales y nutrientes, que eso ayuda al suelo. También con sus hormigueros airean el suelo y aumentan la porosidad de este. Y en resumidas cuentas, pues claro, la interacción que ellas tienen a la hora de descomponer la materia orgánica y formando parte de las primeras etapas de la descomposición también muy importante, ¿no? Por lo tanto, bueno, podría estar hablando muchísimo. Lo difícil a la hora de contestar a esta pregunta es ser conciso y resumir adecuadamente la cantidad de funciones para las que las hormigas son útiles y nos ofrecen en los ecosistemas terrestres en los que habitan. Bueno, desde luego, después de escucharte, yo pienso que qué harían nuestros ecosistemas sin ellas, ¿no? Porque realmente has listado una serie de funciones muy importantes. Y también hablas en el libro de que además de todos los hábitos estos que comentas y de sus hábitos carroñeros, porque al final también consumen y limpian el ecosistema, además de comer, también son fuente de alimento. ¿Qué especies ponen estos insectos en su menú? O mejor dicho, ¿qué especies no lo ponen? Ajá. Porque la verdad es que son innumerables las especies animales que ponen hormigas en su menú. Desde artrópodos, incluyendo otras hormigas también, otro montón de insectos también, como chinches, que se me vienen ahora a la cabeza, arañas, que hay arañas que se especializan solo en capturar hormigas, hasta vertebrados, pues eso, pasando por anuros, sapos, ranas, pequeños ofidios también, como por ejemplo la rara culebrilla ciega, que se especializa en su dieta, forma parte de las hormigas un alto porcentaje de su dieta. Encontramos también lacértidos como lagartijas, lagartos, las mismas aves insectívoras también. Y bueno, dentro de estos animales que incorporan las hormigas en su dieta, podríamos diferenciarlos entre los que las hormigas forman parte, entre otras cosas, y también encontramos organismos animales que se especializan en comer hormigas. A estos se les conoce con el nombre de mirmecófagos y se nos vendrá a la cabeza, por supuesto, los hormigueros. Los hormigueros, por supuesto, inconfundibles. Pero no es el único. De hecho, hay muchísimos animales que tienen esa dieta estricta, fundamentada principalmente en hormigas, ¿no? Como por ejemplo determinadas chinches o determinadas arañas, como he comentado anteriormente. Y además parece que actúan como escoltas infalibles para algunas plantas, ¿verdad? Efectivamente. Y es que la fama que tienen las hormigas de agresivas allí en aquellos hábitats que comparten con otros organismos es muy conocida por aquellos que comparten el hábitat con ellas, ¿no? Y si me permites la expresión, las plantas pues también lo saben, ¿no? Entonces, oye, pues ahí existen especies de plantas que ofrecen el néctar extrafloral fuera de las flores, en unos nectarios en donde el néctar pues es rico en aminoácidos y en azúcares que a las hormigas les encanta. En cambio, o mejor dicho, a cambio las hormigas protegen a estas especies vegetales de incursiones y de amenazas que vayan pues a peligrar la vida de la planta, ¿no? En el libro dices que las hormigas constituyen también uno de los mejores ejemplos de eusocialidad. ¿A qué se refiere ese término, José Manuel? Pues ese término viene del griego eu, que significa verdadero, sociedad, ¿no? Verdadera sociedad. Es un término acuñado por la entomóloga estadounidense Susan Batra en el 66 para definir, digamos, el nivel más alto de organización social en el reino animal. Estamos hablando de organizaciones sociales en las cuales la mayoría de los individuos no dejan descendencia, sino que trabajan en beneficio de una reina, de un macho que copula con ella y de la descendencia de esta. Y como tendemos a comparar a otras especies con los seres humanos, porque yo creo que es algo inevitable, podríamos pensar que lo de ser hormiga reina es un puesto vitalicio y heredado, que no cuesta ningún esfuerzo,
Pero creo que esto está muy lejos de la realidad y que la hormiga que llega a reina tiene que superar bastantes obstáculos, José Manuel. ¿Cómo se funda este matriarcado? En algunos lugares de la península se las conoce con el nombre de alúa, popularmente, y este nombre también pues cambia en base al lugar donde estamos, ¿no? Estas alúas, como he dicho, no son ni más ni menos que futuras reinas. Y estas futuras reinas pues salen, se sincronizan con las demás colonias que hay en el medio ambiente para hacer una serie de vuelos nupciales. En estos vuelos nupciales se van a encontrar con los reyes, bueno, más que reyes, con los machos, vamos a llamarlos así, ¿no? Con los machos. Y en estos vuelos nupciales, pues van a copular con ellos, ¿no? Entonces, pues cuando ese saquito donde la futura reina almacena el esperma se completa, se llena, dejan la cópula y buscan un lugar donde fundar la colonia. Y aquí pues entra la segunda parte de la aventura, buscar un lugar por ellas mismas que sea idóneo para fundar la colonia. En el proceso pues se pierden muchísimas reinas, son muy pocas aquellas que son capaces de fundar una colonia, porque como hemos dicho anteriormente son presa fácil y hay muchísimos animales que se alimentan de ellas. Amenazas desde el parabrisas de un coche hasta la cantidad de animales que hemos ido citando, ¿no? Anteriormente. Entonces, bueno, es una auténtica aventura. De hecho, las alas, por ejemplo, ya no le van a volver a servir y ella se desprende de sus alas porque ya nunca más van a volver a utilizarlas. Y en el momento en que encuentran un lugar, ellas excavan una galería, excavan un túnel, una galería y ahí ponen su primera puesta de huevos. De aquí saldrá la primera generación de hormigas que empezarán a trabajar en labores del hormiguero y cuidando de esa segunda generación. De ahí a que la reina vuelva a probar bocado, pasará un tiempo porque necesitará de esa generación de hormigas que salga al exterior y empiece a traer el alimento, ¿no? Entonces ella va a vivir a partir de las reservas energéticas que fue guardando antes de salir al exterior en el vuelo nupcial. Pues esto es justo una forma de fundar el hormiguero que se conoce como fundación independiente. Yo me he quedado alucinada de escucharte porque realmente es que ¿cuánto tiempo pasa entonces desde que la reina pone los huevos y eclosiona esa primera generación y llega el alimento de fuera? Pues puede pasar, dependiendo de la especie, puede transcurrir meses incluso, ¿no? Entonces, desde que esa reina sale del hormiguero volando, ya con las reservas energéticas, desprende sus alas, los músculos alares los disuelve para ahorrar energía también, incluso alimenta sus primeras larvas, las alimenta mediante trofalaxia, es un proceso mediante el cual, a través de comida líquida, como regurgitar comida, ¿no? Alimenta, pues todo eso viene de reservas energéticas que ella tiene, ¿no? Entonces tiene que pues durar hasta que vuelva el alimento del exterior. Otro de los aspectos llamativos que tratas en el texto son los mecanismos de comunicación que utilizan las hormigas. Y lo del buen olfato, pues yo creo que se conoce, ¿no? Pero, ¿qué más habilidades tienen para mandarse mensajes? Efectivamente, el olfato es el que mejor se conoce porque la comunicación química es la que está a la orden del día, es la más utilizada, pero no la única. No la única. Básicamente, para comunicarse las hormigas casi que hacen uso de casi todos los sentidos. Aquellas que utilizan la visión para poder comunicarse, pues tienen el ojo, pues, obviamente, más desarrollados y son capaces de hacer movimientos con la mandíbula, movimientos con el cuerpo, con las antenas, y eso es captado por la visión de otras, ¿no? Se utilizan para dar mensajes. También se utiliza el tacto. El tacto, pues bueno, no será la primera vez que hayamos visto hormigas pues toqueteándose con las antenas o incluso con la patita. El tacto también es utilizado para comunicarse. Y el sonido. No es que canten por bulería, ni mucho menos, pero es verdad que las hormigas pueden emitir sonidos también. Es decir, pueden producir vibraciones. Hay especies que son capaces de transmitir vibraciones dando golpes en el sustrato. Sin embargo, hay otras especies de hormigas que son capaces también de emitir vibraciones rozando partes de su cuerpo, como lo haría, por ejemplo, los grillos o los saltamontes. Es un fenómeno que se conoce con el nombre de estridulación. O sea que sí, las hormigas para comunicarse hacen uso de un repertorio de mecanismos extraordinarios. Gran despliegue, sí señor. Y existen otras creencias sobre las hormigas que no son ciertas y que aclaras en el libro, por ejemplo, que nunca duermen. ¿Nos podrías contar alguna?
Claro, de hecho, mira, si no te importa voy a contar justamente esa. Claro, adelante. Porque es la que más llama la atención. Es verdad que a lo largo del libro me ha gustado, pues eso, desmentir un poco algunos bulos que se creen, ¿no?, que se han creado a lo largo de la historia. Y esta es una de ellas. Las hormigas pues siempre han tenido esa fama de grandes trabajadoras, grandes obreras que nunca descansan. Y no solamente descansan, sino duermen también. Y te digo más, y es que la postura del sueño, el lugar del sueño y los episodios de sueño guardan una serie de características comunes o muy parecidas al sueño en los mamíferos. O sea, las hormigas, se ha hecho estudios con hormigas de fuego, en las cuales se ha comprobado cómo les gustan dormir a las obreras en el centro de las cámaras o en las paredes, porque si duermen en los exteriores van a estar continuamente pasando otras hormigas que las van a estar molestando de su sueño, ¿no? También se ha visto cómo las hormigas, cuando entran en sueño profundo, hacen movimientos antenales parecidos a esas pataditas que damos cuando nos encontramos en la fase REM de sueño. Y dedicas también una parte del texto a describir comportamientos sorprendentes. A mí, lo de que construyen balsas con sus cuerpos me ha parecido increíble. ¿Qué otras proezas logran estos insectos, José Manuel? Pues madre mía, es impresionante. Podríamos estar hablando aquí largo y tendido sobre eso. De hecho, es la parte que más me gusta, ¿no?, haber plasmado en el libro. Porque si pensaras en un hito que ha marcado la historia de la humanidad, te puedo asegurar que probablemente alguna especie de hormiga ya lo inventó antes. Probablemente tenemos hormigas agricultoras, tenemos hormigas ganaderas, tenemos hormigas capaces de bucear en los jugos gástricos de una planta carnívora, hormigas que se tiran a modo de paracaídas utilizando sus cabezas para poder planear en el aire. Tenemos hormigas kamikazes que explotan frente a una amenaza, u hormigas que utilizan a modo de bazooka sus abdómenes para expulsar ácido fórmico a 25 centímetros de distancia. En fin, sin pecar o sin querer pecar de antropocéntrico, me he permitido la libertad de poder plasmar estos ejemplos y de poder compararlos con nuestras sociedades, porque creo que es una forma muy bonita de dar a conocer estas familias de animales tan interesantes. La contraportada. Y ahora, José Manuel, te voy a pedir que hagas una contraportada sonora de tu libro. ¿Qué se van a encontrar las personas que lean este título de la colección que sabemos de? Pues las páginas de este libro van a embarcar al lector en un viaje formidable, cuyas protagonistas no solo cumplen un inestimable papel en la mayoría de los ecosistemas terrestres, sino también como resultado de vivir en sociedades compuestas por miles de individuos, llevan a cabo comportamientos que son realmente alucinantes. Desde hormigas agricultoras a hormigas enfermeras, pasando por ganaderas, tejedoras, kamikazes y un largo etcétera. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Tú participas habitualmente en eventos de divulgación. ¿Por qué crees que es importante que la comunidad científica dediquéis parte de vuestro tiempo a esta actividad? Porque, entre otras cosas, es una manera de hacer divulgación científica de calidad. Me explico. La divulgación científica no deja de ser la difusión del conocimiento científico de una manera accesible para que sea comprensible por el público general, ¿no? Y me atrevería a decir que hoy día la divulgación científica está de moda. Cada vez son más las personas de diferentes ámbitos que hacen divulgación científica, que mastican el contenido científico y lo ofrecen papilla al público en general. Y oye, me parece bien, me parece genial. Pero ¿quién es mejor que los mismos científicos para explicar y para hacer divulgación de sus propias investigaciones? Y de esta manera hacer partícipe a la sociedad y poner la ciencia al servicio de la sociedad. Bueno, José Manuel, nos has hablado de una familia como poco sorprendente y además de una forma apasionada. Me ha encantado escucharte, así que gracias por ayudarnos a conocerla un poco mejor. Muchísimas gracias a vosotros. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Las hormigas y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.